Querida familia en la fe, qué gozo poder encontrarnos una vez más en este tiempo de comunión, meditación y palabra viva. En medio de tantas voces que suenan en nuestro día a día, la voz de nuestras preocupaciones, la voz de las redes sociales, la voz de la opinión pública, la voz de nuestro propio corazón que a veces nos engaña. Hay una voz que nunca cambia, una voz que siempre habla con verdad, una voz que nos conoce y que quiere guiarnos, la voz de nuestro buen pastor. Hoy quiero llevarte a una reflexión que nace de las palabras mismas de Jesús en Juan 10:27. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Esta declaración, tan breve y tan profunda, encierra tres realidades inseparables: escuchar, ser conocidos por Él y seguirlo. Y lo más hermoso es que Jesús habla en presente: oyen mi voz. No dice oyeron en el pasado, ni oirán solo en el futuro. Él afirma que sus ovejas viven en un estado constante de escucha. Esto no es un evento aislado, es un estilo de vida. Pero quizás te preguntes, ¿qué significa realmente escuchar la voz de Dios? ¿Es algo audible, como una conversación de persona a persona? ¿Es un susurro en la mente? ¿Es una impresión en el corazón? La Biblia nos enseña que Dios habla de muchas maneras: a través de su palabra escrita, mediante su Espíritu Santo, por medio de circunstancias, a través de otros creyentes, e incluso en el silencio donde solo su paz nos confirma que Él está presente. El problema no suele ser que Dios no hable, sino que nosotros no siempre estamos afinados para escuchar. En el contexto de Juan 10, Jesús se presenta como el buen pastor que da su vida por las ovejas. Él contrasta su voz con la de los extraños y ladrones, que vienen para hurtar, matar y destruir. El buen pastor, en cambio, llama a cada oveja por su nombre y las guía hacia lugares de alimento y descanso. En el mundo antiguo, las ovejas pasaban tanto tiempo con su pastor que llegaban a reconocer su voz entre todas. Incluso si varios rebaños se reunían en un mismo redil, bastaba que el pastor llamara y solo sus ovejas saldrían tras él. Esta es la imagen que Jesús usa para describir nuestra relación con Él. Escuchar la voz de Dios no es solo oír un sonido, es reconocerlo, discernirlo y obedecerlo. De nada sirve oír si no estamos dispuestos a seguir. Las ovejas no solo reconocen la voz, sino que responden moviéndose hacia donde el pastor las guía. La obediencia es la evidencia de que hemos escuchado bien. Veamos ejemplos bíblicos que nos muestran cómo Dios habla y cómo sus hijos responden. Pensemos en Samuel, el niño que servía en el templo bajo la dirección de Elí. Una noche, Dios lo llamó por su nombre, pero Samuel pensó que era Elí quien lo llamaba. No fue sino hasta la tercera vez que Elí entendió que era el Señor y le enseñó a responder: habla, Señor, porque tu siervo oye. 1 de Samuel 3:10. Esta historia nos enseña que escuchar la voz de Dios es algo que se aprende, y que a veces necesitamos la guía de alguien más experimentado para reconocerla. Recordemos también a Moisés, que escuchó la voz de Dios desde una zarza ardiente, Éxodo 3. Lo que comenzó como una curiosidad, un arbusto que ardía pero no se consumía, se convirtió en un encuentro transformador. Dios le habló, le reveló su propósito y le dio una misión. Moisés tuvo miedo, puso excusas, pero finalmente obedeció. Aquí vemos que escuchar la voz de Dios no siempre nos deja en una zona cómoda. Muchas veces nos desafía a salir de lo familiar y a confiar en Él para lo imposible. Otro ejemplo es Elías, el profeta que, después de una gran victoria sobre los profetas de Baal, huyó desanimado al desierto. 1 de Reyes 19. Allí, Dios lo llevó a una montaña y le mostró un viento fuerte, un terremoto y un fuego, pero en ninguno de ellos estaba el Señor. Finalmente vino un silbo apacible, y allí estaba Dios. Esto nos enseña que su voz no siempre es espectacular ni estruendosa. A menudo, habla en lo pequeño, en lo sutil, en lo que solo se percibe si el corazón está quieto. En el Nuevo Testamento, vemos a Ananías en Hechos 9, quien escuchó la voz del Señor diciéndole que fuera a orar por Saulo de Tarso. Humanamente, esa instrucción parecía peligrosa,
pero Ananías reconoció que era Dios y obedeció. Como resultado, Saulo recuperó la vista y comenzó su ministerio como el apóstol Pablo. La voz de Dios siempre tiene un propósito mayor de lo que imaginamos. Aprender a escuchar la voz de Dios implica 3 actitudes: tiempo, disposición y fe. Tiempo, porque como cualquier relación, requiere invertir momentos de intimidad para conocer cómo habla. Disposición, porque no siempre nos dirá lo que queremos oír, sino lo que necesitamos. Fe, porque muchas veces no veremos el cuadro completo, pero debemos confiar en que Él sabe hacia dónde nos lleva. En la práctica, escuchar su voz significa cultivar hábitos que afinan nuestro oído espiritual, leer la Biblia con un corazón abierto, orar no solo para hablar, sino también para escuchar. Buscar momentos de silencio sin distracciones, y aprender a discernir cuando lo que sentimos está en línea con su palabra y carácter. Si algo contradice la Biblia, no es la voz de Dios. Quizás hoy sientas que has estado lejos, que hace tiempo no percibes su voz como antes, o que estás confundido por tantas señales mezcladas. La buena noticia es que el pastor nunca deja de llamar. Él sigue buscándote, sigue hablándote, sigue invitándote a seguirle. Solo necesitas detenerte, apartar el ruido y decir como Samuel: habla, Señor, que tu siervo escucha. Y recuerda que esta no es solo una habilidad para los espirituales o los líderes, es una promesa para todos los que somos sus ovejas. No se trata de mérito, sino de relación. Si le perteneces, Él te conoce por nombre y quiere que escuches su voz cada día. Te invito a que hoy, después de escuchar este mensaje, dediques unos minutos en silencio, sin pedir nada, solo para decirle: aquí estoy, Señor. Quiero escuchar lo que tienes para mí. No te sorprendas si empieza a traer a tu mente versículos, personas por las que debes orar, decisiones que debes tomar o cosas que debes dejar. La voz de Dios siempre nos lleva a la vida y a la paz. Oremos: Señor, gracias porque no eres un Dios distante ni callado. Tú hablas, guías, adviertes, consuelas y afirmas a tus hijos. Ayúdame a afinar mi oído para reconocer tu voz en medio de tantas distracciones. Que tu palabra sea mi guía y tu espíritu mi maestro. Enséñame a obedecer sin retraso, confiando en que tus planes siempre son buenos. En el nombre de Jesús, amén. Amada familia, no olviden que el mayor privilegio que tenemos como hijos de Dios es que el Creador del universo nos habla personalmente. No corras tanto en la vida como para no escucharlo. Haz espacio en tu día para su voz y verás cómo su dirección cambia tu camino. Si este mensaje ha bendecido tu corazón, compártelo con alguien que necesite aprender a escuchar al buen pastor. Puede ser el aliento que guíe a otro hacia una relación más íntima con Cristo. Que el Señor te guarde, te hable y te dé la gracia para seguir su voz todos los días.